Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré una entrega más de nuestra Ruleta del Terror. En esta ocasión, con 4 relatos ocurridos en el metro de la Ciudad de México. Cada uno de los relatos de esta noche son distintos entre sí, por lo que les recomiendo escuchar con atención cada uno de ellos, porque estoy seguro que al hacerlo, los transportará al momento justo en el que ocurrieron cada uno de estos sucesos, tal como si los estuvieran presenciando en carne propia, junto a nuestros protagonistas. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Las almas en pena de 1975. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alberto Trejo, y esta noche me gustaría contarles algo que me estuve guardando, porque aparte de ser un suceso paranormal, estoy consciente que también es un tema hasta cierto punto delicado, pero al darme cuenta que la comunidad suele respetar lo que aquí se narra, me animé a compartirlo con ustedes. Todo sucedió hace 2 años, cuando trabajaba cerca de la estación Viaducto de la línea 2 del metro. En esa ocasión eran cerca de las 11 de la noche y yo estaba esperando el tren que iba en dirección 4 Caminos, como era costumbre todas las noches, cuando de pronto, de un momento a otro, escuché un ruido semejante a unas llantas derrapando, seguido de lo que parecía ser un fuerte choque, como si un tren o un tráiler se hubieran derrapado para posteriormente estrellarse violentamente con algo. Al escucharlo, me asusté y mi único instinto fue alejarme de las vías, y en ese momento también comencé a escuchar muchos gritos y lamentos como los de un accidente. Yo estaba muy asustado, pensando que quizá había ocurrido un accidente en la avenida o en el mismo metro. Al escuchar aquello, me alejé de inmediato de las vías, pero después me preocupé mucho al escuchar los gritos de ayuda de una persona, por lo que decidí acercarme nuevamente a las vías para asomarme y ver si podía ayudar en algo. Cuando observé las vías, vi un hombre que estaba herido, con un tubo clavado en su brazo, el cual me dio mucho escalofrío, porque en verdad se veía que estaba sufriendo. Sin entender qué es lo que pasaba y con el cuerpo tembloroso, subí rápidamente las escaleras y cuando llegué a los torniquetes le pedí ayuda al policía de turno, contándole todo lo sucedido, pero mientras le contaba, escuché que llegó el metro y que mucha gente entró y salió como si no estuviera pasando nada. Al ver toda la situación, el policía me calmó y me pidió que me relajara para posteriormente decirme que lo que había visto no era real, que muchas personas han visto lo mismo que yo, pero cuando baja no hay nadie, ni en la estación ni en las vías. También me explicó que eso suele suceder todas las noches, en esa misma fecha del año en la que nos encontrábamos, es decir, cada 20 de octubre, ya que en esa fecha es cuando se manifiestan las almas en pena del fatídico accidente de 1975, donde murieron muchas personas. Desde esa vez, evito viajar en el metro por las noches, porque aunque el policía me explicó el motivo de la aparición, la verdad sí me dio mucho miedo y me puse muy nervioso, porque no podía entender cómo pueden ocurrir este tipo de cosas en un lugar que suele ser tan concurrido y utilizado como el metro de la Ciudad de México.
Los misteriosos gritos del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Elena Caballero y esta noche te quiero contar una breve anécdota que tuve durante una visita a la Ciudad de México. Esa vez hice un viaje para conocer un poco la ciudad y visitar sus lugares turísticos, y después de un día lleno de diversión y entretenimiento, me fui a dormir a mi hotel, el cual estaba cerca de una estación del metro, de la cual no recuerdo bien el nombre. En esa ocasión, no había escuchado nada sobre los sucesos paranormales que ocurren en este medio de transporte, por lo que no le di mayor importancia a que el hotel estuviera cerca de la estación, pero en la madrugada me despertó un extraño ruido, el cual al principio no supe de qué se trataba, pero cuando desperté bien, noté que se trataba de una serie de gritos, pero lo curioso es que los gritos eran muy fuertes y extrañamente largos, porque aquel suceso duró fácil unos 5 minutos, durante los cuales tuve demasiado miedo porque no entendía qué era lo que estaba pasando, y lo peor es que en cierto momento me asomé a la ventana y no había nadie en el exterior. La calle estaba totalmente sola. A la mañana siguiente, cuando hice el check-out en el hotel, le pregunté al administrador sobre los gritos y curiosamente me dijo que se escuchaban casi todas las noches, solo que la gente no se daba cuenta de ello porque por lo regular ya estaban dormidos, y que según él, los gritos provienen de la estación del metro, lo que me dejó con la piel helada, porque quizá esos gritos eran de almas en pena que hasta el momento no han encontrado la justicia en sus vidas. La Virgen Oscura del Metro. Buenas noches, Dan. Hace poco escuché los videos del canal donde hacen referencia a lo sucedido en la estación Martín Carrera, y eso me animó a contarles algo que me sucedió hace unos 5 años, cuando vivía en Ecatepec, y por mi trabajo siempre me tocaba usar esa estación en horarios muy irregulares, pero esa vez en específico recuerdo que era diciembre, en uno de esos días festivos donde el metro suele estar más vacío de lo normal, pero debido a mi trabajo, esa vez me tocó laborar hasta tarde, por lo que cerca de las 11:30 de la noche apenas estaba llegando a esa estación, donde me tocaría caminar entre sus pasillos para salir al paradero de camiones que se encuentra en el exterior. La verdad es que hasta ese entonces yo no creía en lo paranormal, y caminar en el metro cuando estaba casi vacío era algo muy normal para mí, por lo que esa vez no tenía miedo ni esperaba que sucediera algo en específico, cuando de pronto, a lo lejos, vi que una mujer venía caminando en dirección contraria a mí. Desde un inicio llamó mucho mi atención porque venía vestida completamente de negro, con lo que parecía ser un vestido, y en el rostro traía un velo del mismo color, el cual le cubría en totalidad casi toda su cabeza, y además la mujer caminaba raro, con los brazos entumidos, como si no los pudiera doblar, así como sus piernas, las cuales parecía que arrastraba con cada paso que daba. En ese momento no me dio miedo, solo extrañeza, pero cuando se comenzó a acercar a mí, noté que sus manos también eran extrañas, porque eran sumamente delgadas, y en cada una de ellas tenía un rosario, el cual estaba atado entre sus dedos. Al notar aquello, reduje el ritmo de mis pasos, intentando evitar lo más posible cruzarme con esa mujer, pero como si se diera cuenta de ello, la mujer comenzó a caminar más rápido, arrastrando sus pies de la misma manera. Cuando la vi caminar rápidamente, de ese modo, sí me dio mucho miedo, porque era algo totalmente antinatural, y en cuestión de unos cuantos segundos, llegó de inmediato enfrente de mí, y cuando la tuve de cerca, pude ver un poco de su rostro a través de su velo, y solo les puedo decir que es lo más horrible que he visto en toda mi vida, porque su cara sí era humana,
pero sumamente grotesca, porque su piel estaba negra y seca, además de sumamente delgada, la cual parecía solo estar pegada a su cráneo. Pero lo peor eran sus ojos, porque eran unos ojos enormes y completamente negros. Al ver eso, comencé a correr desesperadamente para alejarme lo más pronto de ahí. No supe cómo lo logré, pero en cuestión de unos minutos logré llegar al exterior, a la fila de las pocas personas que esperaban el camión que me llevaría a casa. Una vez ahí, intenté respirar profundo para relajarme. El camión no tardó mucho en llegar y después de subirme, comencé a recordar todo lo que había pasado y mientras el camión avanzaba, intenté convencerme de que todo había sido obra de mi imaginación, pero justo cuando pensaba en eso y mientras miraba a través de la ventana, vi que en el exterior, a mucha distancia del metro Martín Carrera, estaba la misma mujer, parada a un lado de la carretera, con las manos juntas, como rezando o imitando la postura que suelen tener las vírgenes. En ese momento comencé a transpirar y sentí un terror indescriptible en mi interior, tanto que varios pasajeros tuvieron que asistirme porque pensaron que me podía pasar algo. Después del suceso, y tras contarlo con mi círculo más cercano, me decían que pudo haber sido una bruja lo que vi, pero en mi caso, siempre me he referido a ella como la Virgen Oscura del metro Martín Carrera. El extraño vendedor del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Verónica, y esta noche quisiera contarte una breve experiencia que me sucedió una noche cuando viajaba en el metro. Esa vez, yo me subí en la estación Indios Verdes, cerca de las 11:15 de la noche, y mi destino era la estación Etiopía, donde trabajaba como capturista en una oficina cercana, en el horario nocturno. En esa temporada, ya conocía de vista a la mayoría de personas que usaban el metro a esa hora de la noche, por lo que pasando las estaciones Hidalgo y Valderas, era común que los vagones se quedaran semivacíos, y esa noche yo me quedé sola con 3 chicas más, a quienes ya conocía de vista, por lo que me relajé, sabiendo que iba segura. Pero cuando el metro se detuvo en la estación Niños Héroes, vimos que se subió un hombre, quien venía vestido completamente de negro, y en su mano cargaba una pequeña cajita llena de rosas negras. Al principio me asusté y me incomodé, porque ese vagón era exclusivo de mujeres, pero cuando el metro cerró sus puertas y retomó su camino, el hombre comenzó a hablar, diciendo el clásico discurso de los vendedores, y después de pedir una disculpa por su intromisión, comenzó a narrar un extraño poema. El poema hacía referencia a la muerte, a demonios y específicamente a una mujer llamada Lilith. La verdad es que el poema era enfermizo y perturbador, por lo que evité ponerle mucha atención. Cuando terminó, se acercó a cada una de nosotras, pidiéndonos una moneda y ofreciéndonos una rosa negra a cambio. Cuando llegó a mi lugar, noté que el hombre tenía un olor muy extraño y la rosa que acercó era también muy rara porque no era de plástico. Visualmente lucía muy real, pero tenía algo que me asustaba al verla. Obviamente, ninguna de las chicas ni yo aceptamos la rosa ni le dimos moneda alguna. Después de ver nuestra negativa, dijo algo más en voz alta que no pude entender porque lo dijo en un idioma semejante al latín, y tras decir aquello, comenzó a caminar hacia una de las puertas y sin abrirla, la traspasó y solo se escuchó un grito horrible cuando su cuerpo semitransparente se perdió entre la oscuridad de las vías. Al ver eso, todas comenzamos a gritar del miedo y en la siguiente estación nos bajamos, llorando y totalmente impactadas por lo que acababa de suceder. Una de ellas, desesperadamente, dijo que fuéramos con el policía para avisar del accidente,
pero después de unos minutos, entre todas, recordamos lo que habíamos visto, confirmando que todas vimos lo mismo, que todas vimos cómo ese extraño vendedor traspasó la puerta como si se tratara de un fantasma, por lo que no notificamos nada, porque sabíamos que se trataba de algo paranormal. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? Cada una de ellas fue muy distinta entre sí, pero todas nos confirman que algo muy extraño ocurre en este medio de transporte, en la oscuridad de sus túneles. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una calavera o de una bandera pirata. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.